Toda nación tiene su constitución, hermanos. Todo pueblo. O algunos la conocen como la Carta Magna. Este país tiene su constitución, México, y así todas las naciones, sean demócratas o no lo sean, tienen su constitución. ¿Qué pasaría si un pueblo, una nación no tuviese su constitución? ¿Qué pasaría con esa nación, hermano? ¿Puede subsistir como nación, como gobierno? No, sería un caos. Una anarquía sería un desorden. Porque esa constitución es la que rige cómo debe de gobernarse el país, y es la que dice cuáles son los derechos del ciudadano y las responsabilidades también. Entonces, esa es su enseñanza, esa es su doctrina. Cuando esta falta, es un caos. Decía nuestro hermano director, y el lema de esta tarde: falta de doctrina en la iglesia. Pues viene siendo lo mismo, hermanos. Cuando falta la doctrina en el pueblo del Señor, ¿habrá armonía entre el pueblo y el Señor? No la hay, hermanos. Porque la doctrina es la que une. Lo vemos en la carta a los en Apocalipsis, cuando el Señor les hace ver a los errores a la iglesia, acá al ángel, y le dice, y escribe, le dice a Juan. Es importante, quizás para el hombre por descuido. Si falta la doctrina es por descuido o por incredulidad. Pero el Señor no pasa esto, hermanos. Él está atento, le dice al hermano Juan: escribe esta carta al ángel de Éfeso, escribe esta carta a Esmirna, escribe esta carta aquí, escribe esta carta allá, y diles cuáles son sus cosas buenas y las cosas malas. Y si las malas las han permitido porque les ha faltado, ¿qué? Les ha faltado sabiduría, les ha faltado esa doctrina. Porque la doctrina es la que nos ayuda a apartarnos de aquellas cosas, o no dejar que se infiltren cosas impuras que dañan nuestra relación del hombre con el Creador. Fíjese que es bien importante esto, hermano, porque en los tiempos que vivimos, hace mucho énfasis que el Señor Jesús es el que salva y no su enseñanza. ¿Y dónde queda la enseñanza? Por eso me ilustré con ese ejemplo, donde todos los seres humanos lo aceptamos, sea el hombre letrado o no sea letrado, sea poderoso o no sea poderoso. Es muy aceptable que el pueblo, la nación, tenga su constitución. De igual manera el Señor, en lo espiritual, el Señor Jesús dijo: si les he dado cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo me creerían ustedes si yo les dijera las espirituales, celestiales? Entonces, he aquí, para que nosotros entendamos y comprendamos lo espiritual, pues es necesario poner estos argumentos muy aceptables y persuasivos para el ser humano. Bueno, vamos a ver un ejemplo de los muchos ejemplos que nos dice la Escritura, hermanos. Y de verdad que es un verdadero caos el no tener la doctrina. En el libro de los Hechos, capítulo 8, nos dice lo siguiente, hermanos. Y es un peligro. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 9 al verso 11, dice así. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice el verso 9: y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico o mago en aquella ciudad, y había engañado la gente de Samaria diciendo ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo. ¿Qué decía esta gente, hermanos? Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelecido mucho tiempo. Aquí nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que es un peligro. Este hombre era un mago que con sus artes mágicas
había engañado toda Samaria, desde el más grande hasta el más pequeño. En ese entonces, antes de que llegaran los apóstoles, cuando tenían ellos alguna enseñanza, tenían alguna doctrina, hermanos, tenían ellos la palabra de Dios. Si vemos el verso siguiente, dice, cuando llega Felipe allá y empieza a predicar, creen en el evangelio, y ya se pueden ver que esa diferencia. Entonces dice la santa palabra, amados hermanos, que este hombre era un hombre que tenía poder, que tenía gracia de palabra, que tenía conocimientos. Y fíjese cómo Satanás trabaja con esa similitud a Dios, con esa apariencia de que divina, porque llegaron hasta tal grado que decía esta gente, ¿de verdad? Esta es la gran virtud ¿de quién? No dijeron de Satanás, de Dios. ¿Quién le da ese poder que ejerce un mago? ¿De dónde viene ese poder, hermanos? ¿Viene de Dios? No. Viene de Satán. Entonces vemos aquí que de inmediato la palabra de Dios nos presenta un problema, el no conocer la doctrina, ya sea a nivel de iglesia o individualmente, será una iglesia inestable, será una persona inestable. Decía nuestro hermano director, si nosotros decimos como iglesia de Dios que tenemos toda la doctrina que nuestro Dios nos ha dejado a través de su Hijo, ¿habrá todavía esa necesidad de nosotros? Sí la hay, hermanos. Y cuando decimos la falta de doctrina, no nos referimos únicamente a la resurrección de Cristo. Aún las cosas pequeñas que enseña la Escritura, pero que hay esa base, fundamento escritural, es doctrina, es enseñanza. Y si hay ese descuido, pues ahí empezamos a estar en problemas. Entonces, he aquí, la palabra de nuestro Dios nos dice que este hombre Simón, por mucho tiempo había engañado a los moradores de Samaria, por mucho tiempo, dice el verso 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelecido mucho tiempo. Estos moradores de Samaria, ellos habrían discernido, entendido que realmente lo que les estaba enseñando Simón era un poder maligno, hermanos, era una enseñanza profana. ¿Lo habían podido ellos discernir, captar? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque el mismo verso nos dice que ellos mismos pensaban y decían, esta es la gran virtud del Señor. Pero ellos pensaban, ¿a dónde? Ese pensamiento iba hacia Dios. Entonces es muy importante conocer la doctrina. Bueno, vamos a ver este otro hermoso ejemplo, hermanos. Dice Hechos capítulo 18. Vamos a ver aquí otro personaje muy diferente al que acabamos de ver. Hechos 18, versos 24 al 26. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, verso 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. En los tiempos que vivimos hay personas como este predicador que predican aparentemente la verdad. Este era instruido en el camino del Señor. La gente que lo escuchaba se dio cuenta del error de Apolos. Dos hijos de Dios que lo escuchaban notaron cuál era el error del predicador y cuál era este error del hermano Apolos. Hermanos, este es un personaje muy peculiar dentro de la Escritura. Dice la Escritura que el hermano Apolos era un hombre muy conocedor, era ferviente, poderoso en las Escrituras. Este Apolos fue enseñado y instruido en el camino del Señor, pero él estaba enseñando en un pequeño error. ¿Cuál era el error del hermano Apolos? ¿Cuál era ese error, hermanos? Aquí lo dice la Escritura. ¿Qué era lo que estaba enseñando Apolos? El bautismo de Juan el Bautista. Para ese entonces Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya estaba a la diestra de Dios.
pero él seguía bajo ese sistema de Juan el Bautista, pero era un hombre poderoso en las Escrituras. Dice que este hermano llega y se mete a la sinagoga, lo reciben, empieza a predicar el hermano Apolos. Estaban todos atentos escuchándole, pero todos pudieron discernir y captar el error de Apolos, hermanos. No. Fíjese, allí había dos hijos de Dios, un matrimonio. Este matrimonio era aquí, hermanos, Aquila y Priscila, era un matrimonio. Estaba la sinagoga llena, había bastante gente escuchando al Apolos y seguramente decían muchos: qué gran conocimiento, cuánto sabe este hombre. Pero estaban los hermanos, los hijos de Dios, escuchándolo, y ellos atentamente escucharon y pudieron discernir cuál era el problema de Apolos. Quiere decir, hermanos, que esto nos deja ver que aunque él había sido instruido en el camino del Señor, la gente que estaba en la sinagoga les faltaba doctrina. Les faltaba doctrina. Aquí nos lo deja ver bien la Escritura. Y si faltaba esa doctrina de la cual nuestro Dios había dado la iluminación a este matrimonio, es lo que pudo hacer, ¿qué? La diferencia, hermanos. No la hago yo, sino la está haciendo ¿quién? La Escritura. Entonces, aquí es bien importante de que a nivel de iglesia, a nivel individual, debemos de estar ¿qué? Bien cimentados en la doctrina, porque si no, nos puede pasar como aquellas personas que estaban ahí en la sinagoga y eran uno de los oyentes de Apolo, pero estaba ahí Aquila y Priscila, y dice la Escritura que en cuanto le escucharon, dice que después de que él termina su sermón, dice que lo toman y hablan con él personalmente y le declaran la verdad, hermanos. El hermano Apolos reconoció, fue corregido, aceptado esa corrección de nuestros hermanos. Y de esa manera, así lo dice la Escritura, que él acepta la doctrina de Aquila y Priscila y empieza a predicar. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que en la actualidad, allá afuera podemos escuchar y se puede escuchar y se escucha hombres y mujeres que tienen una grande carisma, que tienen mucha palabra, que tienen gracia, que tienen hermosos templos, y que por todas esas cosas el hombre nos dejamos ir. Pero al fin y al cuenta, amados hermanos, cuando les falta la doctrina verdadera, nuestro Dios no está con él. Si nosotros reflexionamos, Apolos era un hombre muy poderoso, muy conocedor de las Escrituras, así lo dice la Escritura. Yo no recuerdo que a la Escritura se le mencione de esa manera a Pedro, a Felipe, a Mateo o al mismo Pablo. Dice que era ferviente y poderoso en las Escrituras. Quiere decir que este hombre, hermanos, era un perito, era un maestro en el conocimiento. Pero dice que la Escritura que andaba predicando fuera de tiempo. Se había quedado en el bautismo de Juan el Bautista, y eso, dentro del bautismo de Juan el Bautista, ya aparece entonces aún el hermano Pablo en el capítulo siguiente, se encuentra con unos seguidores de Juan, pero ellos no poseían el Espíritu, ni sabían que existía el Espíritu, y donde está el Espíritu de Cristo y de Dios, allí está la verdad. Eso hace la gran diferencia, hermanos. Entonces veamos aquí, cuando falta la doctrina, pues podemos ser engañados como aquellas personas que estaban en aquella sinagoga. Miremos el siguiente ejemplo. Nuestro Padre Santo y el Maestro Nazareno revelaron a sus siervos que en los tiempos por venir, que los hombres escucharían estas falsas doctrinas y no tendrían la capacidad para discernirlas. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Timoteo. Fíjese cómo las describe nuestro hermano Pablo. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos, ¿qué harían? Apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Amados hermanos, fíjese cuál es la advertencia para la iglesia, para el Hijo de Dios, para la familia individualmente. Esto empero dice manifiestamente
el Espíritu manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar, hermanos? Negarán. Apostasía o apostatarán, dice, acción de rebelarse en contra, en este caso ¿de quién? De Dios y de Cristo. De renunciar, de abandonar o dejarse o alejarse de lo que uno ha creído. Esa es apostasía. ¿Cuántos hombres, empezando por la iglesia de Dios, muchos hombres han apostatado, muchos predicadores? Empezando ¿por qué? Por la cubierta de la mujer. Hay hermanos ministros que ya no creen que la mujer ya no se debe de cubrir. Hay hermanos ministros que predican de la iglesia de Dios que el que quiera celebrar la cena del Señor más de una vez en el año, que lo haga. ¿Verdad, hermano Daniel? Así es, hermanos. Mirábamos que la iglesia de Dios en este país ya no tienen la fe en el día del sábado, se reúnen 2-3 horas de parte del día y lo demás ya se terminó el sábado, cuando la Escritura dice otra cosa. Entonces veamos aquí, hermanos, el hermano Pablo, siendo dirigido y guiado por el Espíritu de nuestro Dios, esto dice, es una advertencia, es una alerta. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, fíjese, Pablo hablaba ¿para qué, hermanos? Para un tiempo venidero. En ese tiempo del hermano Pablo empezaba a haber este tipo de apostasía, pero no había nacido como ahorita. Dice, algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Escuchando espíritus de error y a doctrinas de ¿qué, hermanos? De demonios. Quiere decir que si el ministro de la iglesia de Dios X está enseñando que se debe de celebrar la cena más de una vez en el año, esa es una doctrina de ¿qué? De demonios. Si el ministro X dice que ya no se debe de lavar los pies, es una doctrina de demonios. Está apostatando. Pero entonces vemos cómo el hermano Pablo nos está aquí, hermanos, nos está advirtiendo que estemos alertas. Y la verdad, yo no deseo ni deseáramos ser engañados por un espíritu de error, por doctrinas de demonios. Fíjese cómo las familiariza el hermano Pablo: doctrinas de demonios, doctrinas que son originadas del mismísimo Satanás. Vamos a ver la siguiente cita, hermanos, en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 25 y verso 26, hablando de este ser que genera estas fuerzas malignas. Dice así, 25 y 26, ¿estamos allí, hermanos? Amén. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Hay alguien, y a lo largo de la historia ha habido personas que se han opuesto a esa verdad, a esa doctrina, y el hombre se opone a nuestro Dios y al Señor Jesucristo, no se opone al hombre. Entonces nuestro hermano Pablo está aconsejando a Timoteo con qué carácter el hombre debe de corregir a aquellos que se oponen. Dice el verso 26, dice lo siguiente: y se zafen de qué, hermanos, y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Quiere decir de que cuando el que ha sido enseñado o hemos sido enseñados, o los que caemos en apostasía, ¿qué venimos a estar, hermanos? Quedamos atados en las garras, en esos lazos de Satanás. Esa influencia malévola es quien toma la fuerza, toma el corazón, la vida, la voluntad de la persona. Y he aquí, a través de las enseñanzas verdaderas, Dios viene aquí a libertarnos de este ser maligno. Esto es bien importante, hermanos, porque este es el ser principal apóstata. Este es el apóstata desde el principio, el que motiva, el que empieza a hacer eco en la mente del hombre, en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para desviarnos, desencarrilarnos de esa verdad, de esa doctrina. Cuando no hay interés individual por la doctrina,
somos vulnerables a que un Simón, el mago, siendo un reflejo del mismo Satanás, nos engañe. Vamos a ver lo que dice la carta a los Efesios. Fíjese bien este comentario que hago aquí. Cuando no hay un interés individual hacia la doctrina, hermanos, usted y yo somos vulnerables. Estamos al acecho. Simón era una sombra, un símbolo ¿de quién? Del mismo Satanás. Dice la Escritura lo siguiente, hermanos, en la carta a los Efesios, en su capítulo 4, verso 14. Dice lo siguiente, ¿está ahí, hermano? Efesios 4, verso 14 dice de la manera siguiente, que ya no seamos, ¿qué, hermanos? Que ya no seamos niños, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Hermanos, sí es un grave problema. Fíjese cuál es la exhortación del hermano Pablo hacia la iglesia. Él enfáticamente está diciendo que ya no seamos, ¿qué? No seamos niños fluctuantes. Yo le digo a uno de mis hermanos pequeñitos hace rato que nuestro hermano Ezequiel me hizo favor de repartirles unos chocolates. Llamaba a uno de ellos, ven, ¿quieres un chocolate? Y el niño fácilmente, hermano, vino hasta donde yo estaba y agarró su chocolate y después al rato regresa por otro. El niño es manejable por donde lo quiera llevar el adulto. El niño, si le dices siéntate, se sienta. Si lo haces con engaño, lo engañas. El niño no puede discernir esa maldad que el adulto tiene hacia él. Entonces, ¿qué dice el hermano Pablo? Que no seamos, ¿qué? Como niños. No seamos niños fluctuantes, llevados ¿por qué, hermano? Dice por cualquier viento de doctrina, por hombres que con astucia, que con maldad van a llevar una maldad, pero van a llevar una apariencia de ¿qué? De verdad, de amor y de sinceridad para engañarle, pero realmente el fin, el propósito es engaño. Entonces, cuando me falta a mí la doctrina, cuando le falta a usted la doctrina, pues vamos a ser fácilmente engañados, hermanos. Donde si usted escucha ya en el radio, si usted escucha en la televisión, donde quiera, pues escuché esto, pues va a decir, es cierto, es así. Escuché esta voz acá, es así. No va a tener, hermanos, una convicción propia. Entonces es necesario, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, que nosotros dejemos esa etapa de nuestra vida. Tiene que haber ese cimiento, esa madurez en nosotros en cuanto a la doctrina. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted se siente todavía en esa etapa, como dice el hermano Pablo aquí? ¿Se siente todavía niño en el conocimiento? Es una pregunta difícil, hermanos. Es una pregunta donde nos tiene que hacer pensar y reflexionar, porque entonces yo tengo que preocuparme por salir de ¿qué? De esa etapa de ser niño, y tengo que llegar a ser joven, hablando espiritualmente, y tengo que aspirar y desear llegar a ser un hombre adulto y maduro en cuanto a lo espiritual. Quiere decir que si llego a esa etapa voy a tener ese conocimiento, esa madurez, para poder discernir entre el bien y el mal. Mateo 4 verso 6, donde dice aquí nuestro hermano, por estos hombres que con engaño usan argumentos muy, muy persuasivos, pero realmente ¿de dónde vienen estos argumentos, hermano? Mateo 4, 6, ¿qué dice así la palabra de Dios? Dice, dale lectura, hermanito Daniel. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en tu mano te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Gracias, hermanito. Hermanos, ¿quién dijo estas palabras? ¿A quién se las dijo? Fíjese, veamos aquí. La Escritura nos presenta lo siguiente, amados hermanos. En esa tentación de nuestro Señor Jesucristo,
He aquí, cuando hay esa lucha de poder, de sabiduría, de inteligencia, fíjese las palabras tan llenas de astucia, llenas de sagacidad, le dice Satanás al Señor Jesús. ¿Y con qué lo tentó Satanás al Señor Jesucristo? ¿Con qué lo tentó, hermanos? Con la escritura. Con la escritura. ¿Y con quién? Una persona, un predicador, lo va a hacer a usted dudar. ¿Con qué, hermanos? ¿Con un libro de filosofía? ¿Con qué, hermanos? Con esto. Fíjese, cuando Satanás tentó al Señor Jesús, le dice, si eres hijo de Dios. Satanás sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Dice que escrito está. ¿A dónde se apoya Satanás, hermanos? En las Escrituras, que escrito está. A sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos para que nunca tropiecen con tu pie en piedra. Los malos hombres van a utilizar el libro donde hablan de la evolución del chango para hacerlo a usted dudar. ¿O qué libro van a utilizar, hermanos? Si utilizaran el libro donde está la evolución del chango, le aseguro que no lo hacen a usted dudar. Pero ¿qué hacen? Los malos hombres y los engañadores van a ¿qué? Van a tomar también las Escrituras, van a apoyarse en ellas para decirle, no, tú estás en un error, estás equivocado, como dijo el hermano Pablo allá a los Efesios. Hermanos, y eso suele pasar cuando empezamos a dudar de lo que hemos creído. Empieza ¿qué? Ese veneno, empieza esa gangrena, empieza ¿qué? A carcomer en nuestra mente y en nuestro corazón, y la duda es muy dañosa y destructiva. Entonces, he aquí, el mismo Satanás le dice, a ver, escrito está, échate, porque escrito está para que tu pie no tropiece en piedra y no caigas. Entonces, ve aquí, hermanos, los hermanos que han salido de la iglesia de Dios, ¿por qué dudaron? Los hicieron dudar y no tomaron un libro extraño, tomaron esto mismo. Recuerdo yo las palabras que escuchamos tan tristemente de parte de la familia de Elías Barrera, y sus hermanos decían, pues mi hermano, hablando de Elías, cuando estuvo en la iglesia de Dios, nunca, ¿verdad, hermano? ¿Hermano Daniel? Nunca, así fueron las palabras, nunca se interesó en reposar el día del sábado como hoy. Hoy dice que en estas escrituras judías, en esta Biblia judía, dice cómo se debe de reposar el sábado. Hermano, le digo, ¿sabes qué? Le dije, pues qué tristeza. Si cuando Elías Barrera estuvo en la iglesia de Dios nunca lo descubrió, porque nunca hubo interés en él, pero así como dice que la Biblia hebrea dice cómo se debe de reposar el sábado, esta misma Biblia lo dice. Hermanos, a ese peligro nos exponemos usted y yo. Si no nos preocupamos, si no nos esforzamos por lo que hemos creído, porque es nuestra vida. Ahí está nuestro presente, ahí está nuestro futuro. Si usted no se preocupa por lo que hemos creído, va a venir alguien y le va a dar un lanzazo a Satanás, un golpe mortal, que lo va a dejar bien herido y no se va a levantar. Va a destruirnos. Y Satanás no juega a empujarnos, no juega a asustarnos. Él tira directo a matarnos, a destruirnos, porque esa es la enseñanza que da el Señor. La lucha que tiene Satanás contra la iglesia de Dios y los seguidores que guardan los mandamientos de Dios es para destrucción, no para asustar, es para destruir. ¿Usted cree que Satanás está a gusto que usted y yo estemos aquí? ¿Usted cree que Satanás está a gusto que aquella alma que está aceptando la doctrina del Señor Jesús se le esté escapando de sus manos? Porque Pablo dice allá lo que acabamos de ver en Timoteo, para que se zafen del lazo del diablo, que están cautivos, amarrados para él. Hermanos, a ese es el peligro. El peligro no es de que venga el hermano Montes y me saque de la iglesia de Dios. Ese no es el peligro. El peligro es que apóstata
desde el principio, nos destruya. Y no juguetea. Él no habla en broma, Él va en serio. Entonces, tenemos que, hermanos, crecer en la doctrina. Debemos echar raíces en ella y debemos morir en ella, para que de esta manera tengamos parte con nuestro Señor Jesucristo en un tiempo venidero. Satanás no juega, hermanos. Si nosotros jugueteamos con el Señor, ay de nosotros, pero Satanás no juguetea, Él habla en serio. Entonces, cuando hablaba con el Señor Jesús, Él no dice, pues a ver si lo voy a probarlo. No, sus artimañas de Él eran mortales, porque le dice, en los otros evangelios encontramos, le dice, mira, dice que lo puso, lo llevó en una parte alta, le dice, mira, le enseñó todos los reyes del mundo, le dijo, ¿sabes qué? Yo te los doy, pero si tú postrado de rodillas, ¿qué haces? Me adoras, yo te los doy. Hermanos, ¿qué le estaba dando Satanás a Cristo si el Señor lo crió todo? Pero vemos que Él es un usurpador. Él pone esos camuflajes a sí mismo y se camuflea, presentando una justicia y una verdad falsa. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Vete, Satán. Entonces, esta verdad, esta doctrina que Él ha dejado, no quiere que crezca, que eche raíces en la mente y en el corazón del hombre. Satanás quiere que haga falta de doctrina en el hombre, en el pueblo del Señor, porque Él sabe que estamos a merced de Él. Mi Señor abogado dio mandato a los hermanos apóstoles que enseñaran su doctrina a los gentiles. Mateo 28, verso 19 y verso 20.